buenas tardes. Mi nombre es Joel Valenzuela y pertenezco a la Institución Educativa Internacional de Lin. Les voy a realizar una casa de preguntas acerca de los gobiernos de Fujimori, Alan García, Paniagua, Toledo y Ollanta. Bueno, comencemos con la primera pregunta. Sobre la inflación y la crisis económica de 1988 y 1989, en el gobierno de Alan García, ¿qué sucesos afectaron a nuestra nación? Bueno, nos afectó bastante porque eh, hubo un despilfarre bastante sobre la economía y demasiado, no hubo dinero en el fondo del banco, porque nos faltaban los dólares y tuvo una inflación bastante porque la economía decreció bastante y lo que pasa es que, ¿por qué fue eso? El motivo fue de que eh, hubo fuga de nuestro dinero por pagar deudas. Tuvimos que prestarnos dinero del Fondo Monetario Internacional, la cantidad de, no mal recuerdo, unos 40, 30 millones de dólares y hemos estado adeudados para poder pagar esa deuda. Por eso que hubo un decaimiento en la economía de nuestro país. Ya. Sobre el terrorismo que afectó mucho el primer gobierno de Alan García, ¿qué acontecimientos sucedieron en esa década? Eh, el terrorismo se suscitó porque en el país, en nuestra provincia del sur centro, eh, se levantaron con un partido político que bueno, no es un partido político, es un partido de seguidores ya denominados Sendero Luminoso, liderados por el cabecilla Abimael Guzmán. Se generó atentados, hubo cochebombas, y tanto en la provincia de Ayacucho y también en Lima. Y eso afectó bastante a nuestro país porque hubo matanzas de autoridades y se crearon partidos denominándose guerrilleros como Sendero Luminoso y también el MRTA. Y lo que es acerca de qué consecuencias provocó el Fujichou, ¿qué me puede comentar? El Fujichok es que hubo 30%. Hubo el alza de la electricidad, también hubo el alza de, también hubo el alza del pan, de la leche, y a consecuencia de qué, porque estábamos adeudados para pagar la deuda que se prestó en el gobierno de Alan García. Tuvimos que nosotros ser culpables para pagar esa deuda. O sea, el pueblo tuvo que ser el afectado para pagar esa deuda que nos dejó Alan García. Entonces en ese momento es donde el primer ministro, más no recuerdo, dijo, me acuerdo de esa frase que dijo, al al dar su discurso en la televisión, dijo que al dar las medidas a tomarse para el pueblo, dijo que Dios nos ayude, porque ya teníamos que, como decir, ajustando los cinturones, porque teníamos que pagar esa deuda y el pueblo era culpable, ¿no? Ahora, ¿fue de beneficio disolver el Congreso? Fue a mi parecer, como ciudadano, fue beneficioso. ¿Por qué? Porque teníamos antes dos cámaras, que era uno de diputados y de senadores, y de los cuales Fujimori
dio a entender que demasiados políticos para una Cámara de Congreso y entonces habían también habían discordias entre Cámara de Diputados y de Senadores. No había un consenso y no había un acuerdo, por eso que Fujimori trató de disolver el Congreso y formar un único Congreso que sería de congresistas, ¿no? Fue beneficioso porque, por otro lado, ya no habría tanto dinero que pagar a la Cámara de Diputados y Senadores y había algo en la economía, ¿no? Y ya solamente ya una Cámara de Congreso donde ya habría un mutuo acuerdo de todos los congresistas de todos los partidos, ¿no? ¿Qué me puede comentar usted acerca de las obras y sobre el gobierno de Paniagua? Bueno, en el gobierno de transición de Paniagua, este, eh, bueno, ha sido un gobierno donde nuestro expresidente Paniagua trató de ver mejoras para nuestro país, dando unos discursos de que podría mejorar en cuanto a la economía. Pero como duró muy poco el gobierno de Paniagua, nuestro, más no recuerdo del Partido de Acción Popular, tenía buenas ideas y nos dejó eh, no una economía arreglada, pero sí quizás con unas ideas de poder arreglar nuestra economía del país. ¿Y qué me puede comentar acerca del gobierno de Alejandro Toledo? Bueno, el gobierno de Alejandro Toledo, para mí, mi modo de pensar, más se ha dedicado a favorecer a algunos políticos y a llenarse él quizás su bolsillo con el dinero ajeno de nuestro país y, y favorecer a la minería, favorecer a las empresas extranjeras en vender nuestros territorios, en traer economía extranjera y darles y que nuestro país abra sus empresas. Y Y ahora, ¿qué me puede hablar usted acerca del periodo que ya se está terminando de Ollantumala? ¿Qué bueno se puede sacar de su periodo de gobierno? a mi modo de pensar, por su gobierno de Ollanta, para mí, ha sido un gobierno totalmente pésimo. ¿Por qué? Porque en primer lugar ha tenido las ideas de nuestro vecino país, Venezuela. Trató de quizás imitar al gobierno de Venezuela, pero en el cual también se ve el beneficio político hacia otras personas, en los cuales eh, se ha continuado quizás las obras del gobierno saliente, pero en mi modo de pensar, el gobierno de Ollanta nos está dejando la misma herencia de los políticos que nos han gobernado anteriormente. Bueno, ante todo, muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias.